de todo esto y delante está el Creador. Así que, hermanos, damos gloria al Señor por esto. Nosotros hemos estado compartiendo durante estos últimos domingos sobre la soberanía de Dios y lo hemos dividido en diferentes puntos claves e importantes para poder entenderlo, porque hablar de la soberanía de Dios es un tema bastante amplio. Y nosotros iniciamos hablando en primer lugar que Dios es soberano en la creación. Ahí veíamos la manera en que la Biblia pone a Dios por encima de todo como creador, pero no solamente eso, sino que la misma Biblia dice que la tierra, todo esto subsiste por el poder de Dios. Me llama mucho la atención cómo los científicos quieren explorar otros planetas, quieren conocer y ver si hay otras posibilidades de vida, si hay agua, si hay esto, si hay lo otro. Y sin embargo, todo ese dinero que se invierte mandando para allá arriba y los problemas de la tierra, los problemas fundamentales, cada día se hacen más notorios. Entonces son de las contradicciones que uno puede ver y cómo la supuesta sabiduría del hombre se vuelve una insensatez, porque todo el intento de buscar de aquel lado y no se arregla lo que ya está acá. Al final sabemos que es una tendencia natural del ser humano, pero por otro lado reconocemos que al final el único soberano de la creación es Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De manera que por más que el hombre o la mujer alcance conocimiento, alcance niveles extraordinarios en cuanto a su conexión con otros planetas, con otras cosas que escapan a nuestra imaginación, Dios le ha puesto límite al ser humano. Dios le ha puesto límites a su propia naturaleza, porque Dios es el soberano de la creación. Y como dice la Biblia, varios pasajes que estuvimos analizando, Dios, no el hombre, es quien hace salir su sol sobre justos e injustos. No es el hombre que hace salir el sol, es Dios. Es Dios que decide cuándo llueve, cuándo hay sequía. Es Dios que decide todo, porque Él es el soberano de la creación. Y la gente debe de acordarse de su Creador. La gente debe de reconocer que por encima de todo está Dios. Y el mundo no va a tener el final que la gente se imagina por ahí. Hay películas que se han encargado de presentarnos el fin del mundo de muchas maneras distintas a como la Biblia lo presenta. Pero el único que pondrá fin a esto y que hará nuevas todas las cosas es el soberano de la creación. Porque el mismo que con su palabra dice la Biblia que fue creado los cielos y la tierra, es el mismo que dice Apocalipsis, hará nuevas todas las cosas, cielos nuevos, tierra nueva. Pero también vimos la soberanía de Dios en la historia. Y esto es algo muy evidente, y esto es algo que no se puede ni siquiera cuestionar, cómo el Señor, cómo Dios, el Todopoderoso, controla el tiempo, controla las cosas que suceden en esta tierra. Lo vimos en Abraham, lo vimos como Dios, aún teniendo 75 años, le dijo que de él iba a venir una gran descendencia. Pero algo sorprendente cuando vemos Génesis 15, 13 al 14, y es que Dios le dice no solamente que él iba a tener una gran descendencia, sino que esa descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Pero fíjense que todavía no había cumplido Abraham los 100 años para que llegara Isaac, y muchos años antes Dios había dicho que ese pueblo iba a ser esclavizado. Pero no obstante a eso, el versículo 14 dice: y después de esto saldrán con gran riqueza. Y esto explica cómo surgieron todos esos metales para la construcción del tabernáculo y las demás cosas. Hasta tenían de sobra, porque el becerro de oro lo hicieron, de cualquier cosita, ya ustedes saben. El pueblo salió con gran riqueza.
Lástima que cuando querían carne y otras cosas, decían que Egipto era la tierra que fluía leche y miel. Así somos. No solamente ellos, así somos. El ejemplo de José que vimos la semana pasada, que fue vendido, que fue engañado a su padre, haciéndole pasar de que había muerto, había sido devorado, y muchos años pasaron para que luego José, Dios a través de ese proceso que tuvo que vivir, pasar por la cárcel, pasar por la calumnia y tantas cosas, y al borde de la muerte, después de todo, un ejemplo perfecto y claro del perdón, cómo él perdonó a sus hermanos, cómo él no guardó ese rencor y le dijo, ahora ustedes van a pasar hambre, sino que le dijo una palabra que todavía resuena hasta nuestros tiempos. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Siendo un jovencito y luego ya estando más adulto, decir estas palabras, cuando él, por más que podía soñar e imaginarse las cosas, en el sueño a José no vio que iba a pasar por la cárcel. José no vio otras cosas. José vio al final lo que Dios iba a lograr con él, y por eso él podía confiar en medio de todos esos procesos. Si a nosotros muchas veces nos gusta que nos digan todo completo y después no, José puso su confianza en Dios a pesar de todo lo que él pudo vivir, y llegó a esta conclusión de que al final, para preservación de vida, Dios me envió delante de vosotros. ¿Sabe quién hace eso? El soberano de la historia, el que controla cada paso de tu vida, el que sabe que ibas a estar aquí en este momento, es Dios. Él es el soberano de la historia. Vimos muchos pasajes de la Biblia con respecto a esto. El mismo Faraón, la Biblia dice que Dios también endureció su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos sus señales, las famosas 10 plagas. El ejemplo de Nabucodonosor, que se creía lo último, lo más grande y nadie por encima de él, y sin embargo Dios lo humilló lo más bajo que pudo haber caído, hasta que reconoció que el único soberano es Dios, hasta que reconoció que no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Pero sin duda alguna, cuando hablamos de la soberanía de Dios en la historia, entendemos que el libro de Daniel es excelente para explicarnos esto. ¿Sabe por qué? Porque en Daniel capítulo 7, versículos 3 al 8, nosotros vemos la secuencia de los imperios que iban a surgir, aún sin el mismo Daniel haberlo vivido. Pero por la sabiduría de Dios, por la omnisciencia de Dios, por la soberanía de Dios, él pudo decir estas palabras allí. Y cada uno de esos imperios con una imagen distinta. También otro ejemplo que pusimos fue el ejemplo de Josías, que la misma Biblia 400 años, oigan esto, 400 años aproximadamente antes de él surgir, el rey Josías, ya se decía que lo que él iba a hacer con respecto a las reformas que eran necesarias para el pueblo, derribando los altares. Y lo más sorprendente también de todo esto es que la Biblia le da el nombre mucho antes de eso. He aquí, a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. Desde antes, hasta el nombre está ahí. El cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Eso se cumplió. Y muchos años después, cuando Josías vio esa inscripción de lo que se había dicho de él, pudo dejar esa tumba tranquila. Por eso es interesante, amados, que usted y yo reconozcamos que Dios es soberano, y la soberanía de Dios no se discute. La cantamos hace un momento y se oye muy bonito decir, Él es el Dios soberano, todopoderoso
perfecto. Pero a la hora de la verdad, la soberanía de Dios nos debe a nosotros vivir en una vida de dependencia absoluta de Dios, de darle la gloria a Dios, porque no depende de nosotros. No depende el ciclo de la vida, no depende de nosotros lo que sucede. A veces, y da pena que muchos creyentes pongan su esperanza en cosas de los hombres, en los políticos, en los supuestos inteligentes o intelectuales de este mundo, que lo que hacen es confundir aún más. Si usted reconoce a Dios como el soberano de la historia, como el soberano de la creación, debe de adorarle, debe de vivir una vida digna delante del Señor. Y por eso, para concluir esta serie de temas, hoy vamos a hablar que Dios también es soberano en la salvación. Vamos a orar. Dios amado, gracias te damos. Gracias, Padre Santo, porque nos has dado este privilegio de poder hablar, abrir tu palabra y reconocer que tú eres el Dios todopoderoso, que tú eres el soberano, y que al final de todo, por más que el hombre avance en ciencia, avance en tecnología, avance en conocimientos e información, a tal punto de que las personas están cada vez más sorprendidas de lo que está ocurriendo. Pero a pesar de todos estos avances, Señor, podemos estar plenamente convencidos que nadie va a sobrepasar tu poder y que todo tiene un límite. El único que es eterno eres tú, Señor. El único que controla, el único que gobierna, el único que sustentas realmente tu creación. Y hoy te damos gracias, y hoy reconocemos que fuera de ti no deseamos nada, y que separados de ti nada podemos hacer. Hoy te reconocemos, Dios, como el soberano de nuestras vidas, el soberano de todo. Aunque el mundo y los hombres parezcan tener el control, sabemos que llegará aquel día donde todo esto va a cambiar. Sabemos también que has tenido misericordia y sigues teniendo misericordia de las personas. Oh Señor, guárdanos, guarda nuestros pensamientos, guarda nuestro corazón. Pon en nosotros toda buena disposición para vivir una vida digna del Evangelio y entender que cada paso que damos, donde quiera que estemos, allí tú estás. Y tú has prometido, como dice tu palabra, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Glorificamos tu nombre y te rogamos ahora, en este momento, que pongas en nosotros un corazón receptivo a tu palabra. Podamos ver en tu palabra la realidad de que aún nuestra salvación, aún esta vida eterna, algo que no merecemos, algo que nunca jamás podíamos nosotros ni siquiera pagar, esta deuda, y que solamente Cristo lo pudo hacer. Hoy te damos gracias y te rogamos que nos ayude a entenderlo y que esto nos lleve a un compromiso de vivir una vida glorificándote en todo, porque todo depende de ti, Señor. Gracias, Padre. Son favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, hablar de la soberanía de Dios plantea para nosotros un compromiso real, porque reconocer o decir que Dios es el dueño absoluto de las cosas, al final no es
simplemente palabras. Yo siempre he dicho, y lo recalco, que toda persona que es instruida o que pasa por un proceso de discipulado, entre todos los conocimientos básicos que se le pueda dar de la vida cristiana, de cómo manejarse, es obligatorio, si así decirlo, que esa persona, ese nuevo creyente, a pesar de que ya sabe que Dios es su Salvador y todo eso, debe reconocer que Dios es el dueño de su vida. A veces eso le cuesta años entenderlo a la gente y llega y va y no tiene una madurez real como debería de tener, y pasan años en el Evangelio. ¿Y sabe por qué? Porque nunca le explicaron, como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Siempre que hemos hablado de la salvación es un paquete de cosas que no se puede desligar la una de la otra. Quien acepta a Cristo como Salvador, automáticamente lo acepta como el dueño de su vida, como aquel que controla su vida, como aquel que ya no soy yo, sino el Señor. Ahora le voy a decir algo. Hasta ahora es posible que estemos muy conscientes de que Dios es soberano en la creación, como vimos, que Dios es soberano en la historia, y ahí casi la mayoría de todas las iglesias, el cristianismo en este caso, coincidimos todos de que Dios es el soberano en la creación, evidentemente, y de que Dios es el quien controla la historia. Ahora, en lo que muchos no se ponen de acuerdo es si Dios es soberano en la salvación. Fíjense qué cosa. Fíjense hasta dónde vamos llegando. Dios es soberano en la creación. ¿Qué es más difícil? ¿Crear el mundo o salvar a una persona? ¿Qué es más difícil? ¿Controlar la historia? Los tiempos que dice la Biblia que ni cae ni una hoja y Dios la sabe. ¿Y qué es más difícil? Sin embargo, todo eso, toda esa complejidad de crear, de sustentar el universo, todo esto de Dios controlar cuáles eran los imperios, como vimos en Daniel, que habrían de sucederle uno al otro, cómo iban a ser destruidos. Pero cuando llegamos a que Dios es soberano a la salvación, cuidado, espérate un momentito. Y por eso entonces existe un gran dilema con estas dos cosas. Por un lado, Dios es soberano, y por otro lado, el hombre es responsable. Esto es una discusión teológica de muchos años, es una discusión que seguirá por mucho tiempo hasta que el Señor venga. Ahora, lo que no podemos negar y lo que es totalmente basado en las Escrituras es que Dios también es soberano en la salvación. Mientras a nosotros nos sorprende que alguien, después de tanto tiempo que se le haya predicado la palabra y que ya en su lecho de muerte le entregue su vida a Cristo, usted y yo debemos estar conscientes de que a Dios no se le escapa nada ni nadie, aunque sea en el último momento. Y lo digo porque hay familias que han perdido seres queridos y todavía están con esa disyuntiva en su mente de que cuidado si lo aceptó o no lo aceptó, que si dijo, que si hizo señas, que si en la cama, que si sus últimas palabras. Ese es el deseo de todos nosotros. Pero al final tenemos que volver atrás y decir, al final Dios es el soberano de la salvación. El ladrón en la cruz nos hace entender esta realidad, como hemos explicado en otras ocasiones. Porque el ladrón en la cruz no llegó ni siquiera a congregarse, no guardó el sábado para los que guardan el sábado, no tomó la Santa Cena, no se bautizó, no hizo una serie de cosas que hoy día, si no se hacen, usted sabe lo que pasa. Porque hay denominaciones que entienden que el que no se bautizó se fue. Y sin embargo, el ladrón en la cruz creemos que el Señor le salvó. Solamente Dios podía hacer eso. Porque para nosotros como humanos, lo primero que surge es, así sí es bueno convenir a Cristo. Y ya lo hemos escuchado muchas veces.
de que juzgan a otro porque dicen, después que hizo tantos males, miren ahora, así sí es bueno convertirse, ¿verdad? Y heredar el reino y estar en el cielo. El tema es, o el punto fundamental aquí, es que la salvación no la decidimos nosotros de esa persona. Conoce el Señor a los que son suyos. Nuestra principal preocupación, nuestro principal trabajo es predicar la palabra a toda criatura. Nosotros no sabemos, porque eso está en Dios, eso está en su poder, eso está en su soberanía. Muchas veces cruzamos la línea de lo que no nos pertenece para llegar a conclusiones erradas y decir, ese no va a ser, ese se va para el infierno ya. Cuidado, hermanos. Tengamos mucho cuidado con estar sentenciando personas, porque como dijo una vez un predicador, no odies a nadie, porque el enemigo de hoy puede ser el hermano de mañana. Tú no sabes lo que Dios va a hacer o el proceso que Dios habrá de permitir que esa persona tenga que suceder. Ahora, yo les voy a decir por otro lado una realidad. Hay personas que usted le ha predicado y usted va y le habla y le predica y han ido a todo lo que pudiera ser posible, humanamente hablando, para que se conviertan. ¿Y sabe qué? No vienen al Señor. Y todavía aún estando ahí enfermos, en su lecho de muerte, y usted le dice, ven a Cristo. No. ¿A Dios le sorprende eso? ¿A Dios le causa eso? Por eso, los pasajes que vamos a ver ahora nos ayudan a entender y a reconocer que definitivamente Dios es el soberano en la salvación. Efesios capítulo 1, versículo 4. Vamos a leer algunos versículos corridos por causa del tiempo. Dice la palabra en Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos, ¿desde cuándo? Aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Lo primero que nosotros podemos ver en estos pasajes, y el último que voy a leer de esta serie de textos que nos hablan de algo que no comprende solamente el presente, sino que viene desde atrás. Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Podemos ver en cada uno de estos pasajes que el tema de la salvación, que el tema de la redención no es algo que sucedió de manera improvisada en Dios. No es que cuando Jesús murió en la cruz, ahí ya estaba el plan de Dios ahí, en ese momento, sino que el texto y los pasajes que hemos visto hasta ahora nos está presentando que esto ha sido un plan de Dios desde mucho antes de nosotros ni siquiera nacer, desde mucho antes de lo que pudiéramos imaginar. Por eso, de manera reiterada, se habla de lo que Dios mismo había prometido antes del principio de los siglos, antes de la fundación del mundo, y así sucesivamente. Estos son los términos para hablar de esto. La soberanía de Dios, entonces, nosotros podemos reconocer que en la salvación viene desde la eternidad, de manera en que lo que estamos hablando y lo que hemos reflexionado previamente con respecto a que a Dios no le sorprende, aunque a Dios no le causa, o que Dios no queda atónito con respecto a la salvación de alguien en particular,
es porque Dios no tiene, al igual que nosotros, que cuando vemos a una persona muy mala en el mundo y que se convierte y decimos, wow, qué obra Dios ha hecho allí, pero Dios conocía a esa persona, déjame decirte, mucho antes de que esa persona naciera. Nosotros comenzamos a partir de lo que vemos, de lo que escuchamos, pero para Dios, tu nacimiento, tu vida, ya Dios está en control de él. No es el hombre, aunque usted y yo sabemos que hay pretensiones de reducir la población mundial. Quien controla, quien nace y quien muere de esto es Dios. Esa es la realidad. ¿Sabe lo que le dijo el Señor a Jeremías? Antes que te formase en el vientre, ¿qué? Te conocí y te di por profeta a las naciones. Pero Jeremías no había nacido. Y ya Dios decía eso de Jeremías. De Josías, como dije hace un momento, 400 años aproximado antes de nacer, ya Dios decía cuál era su nombre, qué iba a hacer. Eso no lo podemos hacer nosotros. Eso lo puede hacer el Señor, que es soberano. De manera que esto nos debe de llevar a nosotros a una profunda reflexión. Porque hay tantas cosas que nos cuestan tiempo entenderlas. Es muy bonito cuando leímos hace un momento lo que pasó con José, que él llegó a la conclusión, no se preocupen, para preservación de vida, Dios me trajo aquí. Ahora, ¿cree usted que José podía entender esto a plenitud? Él no era omnisciente, pero Dios le permitió pasar por procesos para darse cuenta que no se trataba ni siquiera de sus hermanos, de lo que podían hacer los demás. Se trataba de que Dios tenía un plan maravilloso con la vida de José. Y por eso él atribuye el llegar a ser segundo de Egipto no a la suerte, no a tal cosa. Dice que Dios, él mismo lo reconoce. Para preservación de vida, Dios me ha traído aquí. De manera, amados, Dios sabe qué tiempo vas a durar en esta tierra. Dios sabe de qué manera vas a partir de esta tierra. El tiempo que nos queda viviendo en esta tierra, démosle la gloria a Dios porque Él tiene el control de todo. Nuestras enfermedades. ¿Cuántos ejemplos? ¿Quién pecó? El hombre ciego. ¿Quién pecó? O su familia, o que no, tranquilos. No es que él o su familia, es que para yo mostrar que mi maravilla en él. Es que la soberanía de Dios trasciende nuestra mente y la tenemos tan clara y plasmada en la Biblia que solamente nos resta a nosotros, como cantamos hace un momento, te adoramos y vivir una vida agradable delante del Señor. La soberanía de Dios es demostrada en Romanos 9, 6 al 18. Allí Pablo cita 3 ilustraciones de la elección de Dios, como estamos hablando de antes de la fundación del mundo y todo eso, varios ejemplos. Capítulo 9, 6 al 9, él habla de que Dios escogió a Isaac y no a Ismael. En los versículos 10 al 13 habla de que Dios escogió a Jacob y no a Esaú. Y luego en los versículos 14 al 18 se habla de Moisés y no al faraón. ¿Cómo Dios escoge? ¿Sabe cuál es la pregunta natural que nos llega a nosotros y a toda persona cuando tiene que enfrentarse con textos como estos, donde cómo es posible que a Jacob sí y que a Esaú Dios aborreció? Déjeme decirle que es de forma normal que surja una pregunta y que el mismo apóstol Pablo, a sabiendas de que eso es natural que surja, y un gran maestro y obviamente dirigido por Dios, inspirado por Dios, ¿sabe lo que dice Romanos 9:14? Ante tantas evidencias abrumadoras de que Dios es el soberano para escoger a quien Él quiere y como Él quiere, ¿sabe cómo dice Pablo? Romanos 9:14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Por qué Pablo hace esa pregunta? Porque bajo ese argumento de la injusticia de Dios es que se dividen tantas personas para hablar de la soberanía de Dios en la salvación. Porque el pensamiento lógico, el pensamiento humano, natural, cuando hablamos de que Dios escogió a uno y a otro no,
en este caso, a Jacob sí, a Esaú no, a Isaac sí, a Ismael no, a Moisés sí, y así sucesivamente, es que pensemos que Dios es injusto entonces. Pero Pablo, previendo esa inquietud, previendo esa tendencia natural, dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y él mismo da la respuesta. ¿Qué dice él? En ninguna manera. No hay injusticia en Dios. ¿Y sabe por qué no hay injusticia en Dios? Porque los versículos más adelante, lo único que está demostrando Pablo con todo esto es que Dios es soberano. Sencillo, porque él dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y sigue más el texto, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Otra pregunta retórica. Dos cosas que surgen. ¿Dios es injusto? No. ¿Por qué entonces inculpa? Porque si al final Él escoge, ese es otro razonamiento. Si al final él escoge, ¿por qué le inculpa? Y ahí mismo dice, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques a Dios? Ahora sí va a entrar a decirle que Dios es soberano. ¿Dirá el vaso del barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Y así sigue el texto, hermano. O sea, que la respuesta que da el apóstol Pablo y que mantiene la línea de pensamiento de que no solamente Dios es soberano en la creación y Dios es soberano en la historia, sino que aún en la salvación Dios sigue siendo soberano, porque Dios escoge a quien Él quiere y como Él quiere. No hay quien decida eso sobre Dios. De manera que es muy cuesta arriba muchas veces cuando nosotros, que somos seres tan limitados, podamos frenar la soberanía de Dios. Todas las cosas ha hecho Dios para sí mismo, como dice Proverbios, y aún el impío para el día malo. ¿Cómo nosotros podemos llegar a la conclusión de que definitivamente Dios es soberano en la salvación? No solamente por eso, no solamente porque ya la misma Biblia lo presenta como algo desde antes del siglo o del tiempo, sino que ya en el Nuevo Testamento Jesús de manera reiterada le mostró a sus discípulos, y muy especial a esos líderes religiosos de la época, que no se trataba de qué tantas cosas ellos hicieran, de qué tantas cosas guardaran, sino que Jesús dice en Juan 6, 44 y también el 65, versículo muy clave: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. También dice, y por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Pero también dice en Juan 14, versículo 5, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, oigan esto, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Se dan cuenta que no hay casualidad en la salvación? Hay un dicho famoso que dice que donde Dios no puso, no puede haber. El ejemplo que puse de predicar, de predicarle a la gente, es nuestra misión, pero la salvación es del Señor. Encontramos personas que piensan tener el control de la salvación del otro, que piensan que son los que van a convertir a otro, y por eso es que de alguna manera u otra debemos de evitar o de que yo le engañe o que yo le diga tal cosa.
tenemos que tratar de que la persona esté convencida de que está arrepentida de su pecado y que está realmente aceptando a Cristo, porque hay personas que duran años en el evangelio pero nunca se arrepintieron. Y cuando usted le pregunta ¿cómo fue que usted vino a Cristo? No, yo no sé, un día sentía que quería convertirme y sí, pero ¿te arrepentiste de tu pecado? No, yo no, nadie me dijo eso. Y muchas personas están engañadas. Y muchas personas piensan que le han entregado su vida a Cristo y no, todavía no han entregado su vida al Señor. Yo siempre digo que el evangelio hay que predicarlo también dentro de la iglesia, porque pensamos como que asumimos que todo el mundo es cristiano. No conoce el Señor a los que son suyos. Mientras nosotros nos sorprende que por ahí surgió que tal líder, que tal pastor o que tal hermano, que tal hermana lo encontraron robando en un banco o le hicieron tal cosa, y nosotros decimos wow, y mira cómo son los cristianos y la gente del mundo hablando de todo. ¿Acaso Dios no sabía eso? ¿Acaso no sabe Dios quiénes son los suyos? Entonces, es una realidad. Nadie viene al Padre si no es por Él. No se trata de sabiduría, de sagacidad, de tantas cosas que podamos hacer aquí para atraer a las personas. Se trata de que Dios mismo es que hace la obra en los corazones. Porque creerle a Dios es algo sobrenatural. Usted está creyendo en algo que usted físicamente no lo ve, que por más que lo convenzan y le digan, es solamente Dios que puede transformar esa mente y ese corazón. El Señor añade a su iglesia los que han de ser salvos. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor en Hechos y creyendo todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Sabe cómo se muestra realmente lo que estamos diciendo con un ejemplo claro de que nadie viene al Padre si no es por Él? De que no es casualidad. Mírenlo ahí. Hechos 16:14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor que abrió el corazón